asistentes al evento ambiental 2023 de la Universidad Nacional. Es para la sede Manizales un gran honor poder dar inicio con las charlas ambientales que se van a llevar a cabo este segundo semestre. El día de hoy tenemos un invitado muy especial para la Oficina de Gestión Ambiental de la sede Manizales, el profesor Carlos Mario González, quien nos ha asesorado en temas relacionados con la medición de huella de carbono. Él es ingeniero químico, magíster y PhD en Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, docente ocasional de la Universidad Nacional, sede Manizales, investigador senior de MinCiencias, integrante del Grupo de Trabajo Académico en Ingeniería Hidráulica y Ambiental GITAIA, donde dirige la línea de investigación en calidad del aire. Actualmente integrante del equipo coordinador del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire de la ciudad de Manizales, cuenta con experiencia como docente y consultoría ambiental, con más de 10 años enfocada en estudios relacionados con la contaminación atmosférica, principalmente en temáticas como la estimación de inventarios de emisiones, monitoreo de contaminantes criterio, análisis de datos y modelación de la calidad del aire. El día de hoy nos va a hablar sobre modelos para la medición de huella de carbono. Profe, bienvenido y agradecemos por acompañarnos el día de hoy con este tema tan interesante. Juan, muchas gracias a usted, al sistema de gestión, y pues agradecerles a todos por la invitación. Bueno, voy a apagar acá la cámara para evitar problemas de conexión. Ya la presentación la hizo Juan Pablo. Soy docente de la sede Manizales, ¿sí? Llevo pues varios años trabajando en el tema de contaminación atmosférica. Y hoy, digamos que más que hablar en general de modelos para estimación de huella de carbono, vamos a hablar un poco del tema de huella de carbono, pero queríamos comentarles o conversar con ustedes acerca de un ejercicio que se hizo en la sede recientemente, hace un par de años atrás, para la estimación de huella de carbono, y sobre ese ejercicio pues hablar un poco de esa parte técnica y metodológica de lo que es estimar una huella de carbono, por ejemplo, un caso aplicado a la sede, que puede ser aplicado a todas las sedes de la universidad, pues donde obviamente Bogotá pues ha liderado este proceso y lleva ya un avance bastante importante, y fue un apoyo muy grande la sede de Bogotá para el ejercicio que se hizo. Entonces, pues, un poco aclarar ese tema, por eso el título acá cambia un poco. Quisiera que si durante la presentación hay alguna aporte o alguna pregunta, pues, siéntanse en libertad de hacerlo. Al final también creo que hay una sesión de preguntas y de charla, entonces también lo podemos hacer. Juan, te agradezco si durante la presentación, si hay algún inconveniente, algún problema, vos me indiques, porque yo acá estoy viendo netamente pues la pantalla proyectada de las diapositivas, entonces ahí me agradezco a vos que me indiques si hay alguna cuestión donde deba parar. ¿Listo? Claro que sí, profe. Entonces, bueno, el tema básicamente está asociado a huella de carbono, pero esto tiene un contexto, y el contexto es el cambio climático. Digamos que este es un desafío ya que estamos viviéndolo, uno de los mayores desafíos de la humanidad en este momento. Sí, depende de nosotros tomar acciones respecto al cambio climático. Sí, es un hecho, lo estamos viviendo. Y digamos que esto no solo tiene unas implicaciones desde el punto de vista ambiental, sino también es una problemática que impacta el desarrollo económico y social, ¿cierto? Esta problemática del cambio climático pues está relacionada netamente con un aumento progresivo que se han ido presentando en las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Hay diferentes tipos de gases de efecto invernadero, hay tres principales, vamos a ir hablando del tema en el transcurso de la charla, pero pues ese aumento progresivo de esos gases desencadena una serie de efectos que pues ya estamos viendo, ¿sí? Entonces, sobre la pregunta de qué acciones puede tomar una institución pública como la Universidad Nacional de Colombia en términos Profesor, sí. Estamos teniendo un problema con su audio. No sé si sería que se desconecte un poco. Un segundo. ¿Me escuchan? Un segundo, yo verifico. Se escucha un poco distorsionado, profe. Yo cambio audífono.
Todo nos funciona. Profesor, aún no lo escuchamos. Estamos pendientes de sus indicaciones por el chat si tiene algún inconveniente. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, señor, ya tiene audio otra vez. Ya mejoró. Ah, bueno, listo. No sé si vuelvo a iniciar. ¿Escucharon algo desde el principio o mejor volvemos a Sí, iniciar? señor, fue solamente la última diapositiva, Ah, bueno, profesor. perfecto. Listo, listo. Entonces seguimos. Bueno, entonces retomando ahí después de los problemas técnicos. Hablamos de que este tema de huella de carbono está relacionado con la lucha contra el cambio climático, ¿no? Que es, digamos, el gran desafío que tenemos actualmente como humanidad, ¿cierto? Y surge una pregunta y es, bueno, ¿qué puede hacer una institución como la Universidad Nacional para llamarse, digamos, una organización ambientalmente responsable, ¿sí? En términos de la gestión de cambio climático, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? Diferentes estrategias, pero lo primero es centrarnos y saber qué es lo que realmente como individuos, como organización, como sociedad generamos en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso es básicamente la huella de carbono. La huella de carbono no es más sino un inventario de emisiones, ¿sí? Es cuantificar las emisiones de carbono en términos de dióxido de carbono equivalente, que es el gas de efecto invernadero predominante, asociado a actividades, ya sea de una persona, de individuo, de una organización, por ejemplo, la Universidad Nacional, de la elaboración de un producto, ¿sí? De un área geográfica, una comunidad, ¿cierto? Entonces, aquí surgen diversos enfoques para el cálculo de huella de carbono asociados a eso. Si yo quiero hacer una estimación de huella de carbono personal, mi huella de carbono, si quiero hacer una estimación de huella de carbono corporativa, por ejemplo, la huella de carbono de la Universidad Nacional, en la sede de Manizales, por ejemplo, una huella de carbono comunitaria, una huella de carbono en una ciudad, Manizales, donde yo resido, en las ciudades donde ustedes habitan, ¿sí? O de algún sector productivo también, una huella de carbono de la producción o explotación de carbón, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como ven, hay diversos enfoques según el alcance que yo quiera darle a la estimación de la huella de carbono y por eso pues hay diversas metodologías también que se entrelazan igual, pero no hay una única metodología que me sirva para la estimación, ¿cierto? Y acá depende mucho pues la información que tengamos, la experticia de las personas que hagan esta estimación, ¿cierto? El conocimiento que hay detrás de esto. Y de ahí surgen diferentes herramientas también, que podríamos llamar modelos de huella de carbono o calculadoras de carbono, que les dejo como ejemplo acá en la diapositiva algunos que conozco, que me parecen interesantes y lo dejo ahí como una, no vamos a entrar en detalle, pero para que las indaguen si les interesa el tema. Sí, digamos, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA, tiene diferentes calculadoras de huella de carbono bien interesantes. Sí, las Naciones Unidas también, el Greenhouse Gas Protocol, una institución tiene una calculadora de huella de carbono. Todas las calculadoras sirven para hacer estimaciones de huella según los procesos que tenga o el alcance que yo quiera darle, ¿sí? Les recomiendo que visiten este de la EPA, ¿sí? Que es calculador de huella de carbono personal, ¿cierto? Yo coloco algunas de mis actividades y la región donde habito, o sea, no sé, consumos de energía, ¿cierto?
actividades rutinarias y él me entrega un cálculo aproximado de mi huella de carbono, ¿cierto? Entonces, bueno, hay diferentes enfoques, ¿sí? Aquí la cuestión es, como les decía, definir el alcance. Yo quiero darle a la estimación de huella de carbono y según ese alcance plantear una metodología que sea consistente y que cumpla con estos criterios. Estos criterios que les presento acá, digamos, criterios no solo están asociados a estimación de huella de carbono, sino a una estimación de un inventario de emisiones, básicamente. Sí, yo trabajo en el tema de contaminación del aire desde hace un tiempo ya, y en ese tema uno de los componentes más importantes es estimar las emisiones de contaminantes atmosféricos, ¿sí? Incluidos ahí dentro de ese grupo gases de efecto invernadero. Entonces, un estimado de emisiones es una actividad realmente compleja porque primero tiene una alta incertidumbre, es un ejercicio de alta incertidumbre porque las fuentes son diversas y son complejas. Las fuentes vehiculares, por ejemplo, la actividad de una fuente vehicular de los vehículos que transitan por una ciudad, la complejidad inherente a obtener información de esa fuente, ¿cierto? Entonces, lo que se busca en un inventario de emisiones es básicamente asociado a huella de carbono, un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, es intentar cumplir con estos 5 preceptos o criterios. Por ejemplo, la relevancia, intentar reflejar la situación en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿La situación de quién? De ese sector al cual yo voy a estimarle la huella, ¿sí? Si es individual, si es una institución, si es una a escala comunitaria, una ciudad, ¿sí? Que tenga integridad, es decir, intentar abarcar en la medida de lo posible la mayor cantidad de fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Hay múltiples fuentes de emisión de contaminantes, entre ellos de gases de efecto invernadero. Entonces, la integridad es un criterio bastante importante, pero también bastante complejo, ¿sí? Consistencia, este también es bastante importante porque da cuenta de las metodologías que se utilizan, ¿cierto? Entonces, la estimación de huella de carbono, como ustedes vieron, hay diversos enfoques, también las metodologías pueden variar en cierto sentido. Entonces, si yo quiero hacer un análisis comparativo, un análisis cronológico en diferentes estimaciones de huella de carbono que tenga en un periodo determinado, pues la metodología debería ser consistente para que los resultados sean comparables, ¿cierto? Entonces este es un criterio bastante importante. Transparencia, creo que de los más importantes y los que poco se ven también, y es que en la divulgación de resultados se detallen claramente los supuestos, ¿sí? Qué referentes metodológicos se utilizaron. En una estimación de un inventario de emisiones hay que suponer muchas cosas, ¿sí? Hay que utilizar información que no es propiamente o que no propiamente refleja las condiciones locales por la complejidad, ¿sí? de las fuentes locales, ¿cierto? Entonces hay que usar información que es un poco más agregada a veces, ¿cierto? Y en ese sentido la transparencia es supremamente importante cuando se hace un reporte, por ejemplo, de huella de carbono, ¿sí? Saber esos supuestos que se tuvieron en cuenta para el reporte y para las personas que leen ese reporte, ¿cierto? Y por último, la precisión. Si yo cumplo con estos criterios, pues voy a garantizar en cierto sentido precisión en mi inventario y buscar en la medida de lo posible la menor incertidumbre. Los inventarios de emisiones tienen alta incertidumbre, ¿cierto? Lo que hace la persona que hace una estimación de emisiones es buscar en lo posible que esa incertidumbre sea lo más baja posible, ¿cierto? Pero siempre habrá incertidumbre. Y acá una recomendación a la hora de usar estas calculadoras de huella de carbono, estos programas que ustedes encuentran fácilmente en las redes, hay que darle una mirada a qué hacen esos programas, esas calculadoras, esos modelos de huella de carbono, ir un poco más a fondo. No solo es tener la calculadora y llenar unos datos y saqué mi huella, sino bueno, esto, ¿qué información utiliza de base para hacer ese cálculo, cierto? Porque hay muchísimas, hay empresas que se dedican a dar o a entregar modelos de huella o aplicaciones de cálculo de huella de carbono, ¿cierto? Hay calculadoras gratuitas, como los ejemplos que les acabo de mostrar hace un momento, pero pues es muy importante que la persona que usa esas calculadoras pues indague un poco sobre cuál es la información que usan de base para el cálculo, porque básicamente
es un sistema estructurado para, a partir de unos datos de actividad que yo le ingreso, él hace unos cálculos rápidos y me entrega una estimación de huella, una emisión de huella de carbono. Entonces, esa parte se las dejo como mensaje también para que no usen las herramientas que hay, digamos, a ojos cerrados, ¿no? Es importante indagar qué es lo que hace esa herramienta, porque hay bastantes, y ya con base en eso saber si puede tener o no un sesgo importante en la estimación, o puede haber cosas que yo pueda incluso mejorar, ¿cierto? Eso es un mensaje inicial, ¿cierto? Y acá entro un poco a contarles lo que se hizo en la sede de Manizales, en el marco de un proyecto denominado afianzamiento de la gestión ambiental sostenible en los campus de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, donde yo hice parte del equipo que realizó la estimación, vamos, por primera vez, porque la sede no tenía una estimación de huella de carbono. Y pues trabajamos bastante este tema desde el punto de vista de análisis de información y obtención finalmente de un estimado de huella de carbono, digámoslo, consistente, ¿cierto? Entonces, términos de aplicación concreta, digamos, para estimar la huella de carbono en una organización como la universidad, hablamos propiamente de una huella de carbono corporativa, ¿sí? Una huella de carbono de una institución. ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve estimar la huella de carbono? Sí, digamos que no hay una única respuesta, hay varias características que me permiten, a partir de la información de huella de carbono, pues, o dan pie a muchas otras líneas de trabajo y de acción, ¿sí? Por ejemplo, conociendo la huella de carbono de una institución, yo puedo implementar estrategias para disminuir consumos energéticos y costos ambientales, ¿cierto? Puedo hablar un poco de cuál es mi desempeño en términos de carbono eficiencia. Ese es un término que se utiliza ampliamente hoy en día, carbono neutralidad, carbono eficiencia. Pero si yo no conozco bien qué es lo que emito en términos de carbono, pues no voy a saber hacia dónde voy, ¿cierto? Entonces lo primero es saber qué es lo que hago como institución, como individuo, en términos de emisiones de carbono, ¿cierto? Eso me da un soporte para, nuevamente, promover la responsabilidad ambiental, que era la pregunta inicial que colocábamos en la diapositiva, ¿no? Y por último, pues establecer medidas de mitigación, pero entonces esa huella de carbono me da un soporte para establecer medidas de mitigación o incluso compensación de emisiones, ¿cierto? Si yo sé bien qué sector de mi institución es el que más genera emisiones de gases de efecto invernadero, pues puedo enfocar mis medidas hacia ese sector, ¿cierto? Y tendré resultados mucho mejores. Entonces, vemos que la huella de carbono es la base fundamental para hablar de medidas, de estrategias que me permitan hacer gestión de cambio climático, básicamente, ¿cierto? El esquema de la estimación de huella de carbono en términos generales, principalmente la huella de carbono corporativa, se basa en la estimación de gases de efecto invernadero para 3 alcances principales, ¿sí? Se llaman alcance 1, 2 y 3. Digamos que cada alcance tiene unas características fundamentalmente asociadas a las fuentes de emisión. Por ejemplo, el alcance 1 es un alcance que está asociado a las emisiones directas de gases de efecto invernadero, directas. ¿Qué quiere decir esto? En una institución como la Universidad Nacional, tenemos vehículos propiedad de la Universidad Nacional, fuentes de emisión, calderas en laboratorios, equipos de combustión dentro de los diferentes laboratorios de la universidad que generan como tal emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, esas emisiones, llamadas emisiones directas, entran en el alcance 1, ¿cierto? Lo que son emisiones por fuentes móviles o vehículos que son propiedad de la institución y fuentes estacionarias, ¿sí? Que también son propiedad de la institución y están dentro de la institución, ¿cierto? Eso entra en el alcance 1. Alcance 2, llamamos un alcance de emisiones indirectas que está asociado netamente a uso de energía eléctrica, ¿sí? Pues toda la energía que en este caso la universidad, por ejemplo, utiliza
Esta energía no la produce la universidad, proviene de un sistema interconectado de energía a nivel nacional. Entonces, por eso se denomina un alcance indirecto. Pero la universidad usa esa energía. Entonces, dentro de ese alcance estamos hablando de energía eléctrica. Y un alcance 3, que también es indirecto, donde este agrupa otra gran cantidad de actividades que no son propiamente dosadas a emisiones directas dentro de la organización. Por ejemplo, disposición de residuos, viajes de negocios o viajes, en el caso concreto de la universidad, viajes de docentes, ¿sí? Administrativos en aviones, por ejemplo, usos de vehículos de contratistas, otras actividades. Bueno, son un sinfín de actividades y acá es donde el asunto comienza a tornarse un poco complejo, es porque pues dentro de una estimación de huella de carbono yo no puedo de entrada tomar todas las actividades posibles, pues es un trabajo bastante complejo. Entonces, realmente se toman las actividades principales y se hace una estimación, y a medida que se va actualizando la estimación de huella, se pueden ir ingresando nuevas actividades y refinando la estimación, ¿sí? Entonces, básicamente es como el enfoque general para estimar huella de carbono dentro del modelo de estimación de huella de carbono corporativa. ¿Qué se estiman? Emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ven acá una anotación de algunas especies. Algunos las conocerán, otros no. Digamos que principalmente los gases de efecto invernadero, digamos, que más se conocen son el dióxido de carbono, sería el gas de efecto invernadero predominante en términos de cantidad, el metano, CH4, y el óxido nitroso, N2O. Y hay otros gases adicionales, estos no son los únicos los que se ven en esta imagen, hay muchos más. Sí, pero principalmente son estos tres: dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, los que realmente se tienen en cuenta, y según los procesos pues se van adicionando otros gases. ¿Qué pasa con la estimación de huella de carbono? Que todo se da, o los resultados se entregan en función de dióxido de carbono, lo que se denomina emisión de dióxido de carbono equivalente. Es decir, todas estas especies, si yo las estimo dentro de un inventario, dentro de mi huella de carbono, las convierto a dióxido de carbono con unos factores de equivalencia. Ahora pues les mostraré, es algo bastante sencillo, es una multiplicación únicamente. Entonces, hablando un poco ya de ese ejercicio que se hizo en la sede, quiero mostrarles ese enfoque metodológico que se utilizó en la estimación de huella, que nos permitió pues obtener un primer estimado de las emisiones de carbono de la sede. Sí. Continúo, creo que alguien ahí ya había hablado. Vale, parece que no. ¿Cuál fue el enfoque metodológico? Principalmente el enfoque metodológico utilizado se basó en el trabajo previo que venía realizando la sede de Bogotá en la estimación de huella de carbono, la Oficina de Gestión Ambiental. Así que doy acá un agradecimiento nuevamente a toda la información que brindaron, toda la componente metodológico que nos suministraron para llevar a cabo el ejercicio que se hizo en la sede Manizales, un documento de la OGA asociado a estimación de huella de carbono, y con ese referente trabajamos bastante, sumado a otros referentes que son muy comunes en estimaciones de huella de carbono y que pueden considerarse los referentes para el modelo de huella de carbono estimado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el protocolo de gases de efecto invernadero del estándar corporativo de contabilidad de reporte, el Greenhouse Gas Protocol, es un referente bastante importante. Colombia tiene unas guías metodológicas bastante interesantes, ¿sí? Las dejo acá en la imagen, ¿sí? Guía para inventarios organizacionales de emisiones de gases de efecto invernadero, con varios módulos donde explican claramente el paso a paso de la estimación de huella de carbono. Uno, con base en eso, puede montar sus modelos de estimación de huella de carbono para las necesidades propias de lo que yo quiera hacer, ¿cierto? Y todo eso está basado en unas normas técnicas, ¿sí? Acá les dejo como referencia a las normas técnicas principales que se utilizaron para esa estimación de huella, ¿cierto? Entonces, con los referentes metodológicos empezamos a hacer el estimado de huella de carbono para la sede de Manizales.
Entonces, lo primero en una estimación de huella de carbono es definir lo que se conoce como límites organizacionales. ¿Qué es un límite organizacional? Es básicamente definir la cobertura espacial y temporal de mi estimado de emisiones, ¿sí? Que es finalmente la huella. ¿Cuál fue la cobertura espacial? Básicamente la sede Manizales, la Universidad Nacional sede Manizales, en sus 3 campus y las residencias de la sede. Acá, para los que no conozcan, en la sede hay 3 campus principales, el Cable, Palo Grande y La Nubia, y tenemos un sistema de residencias también. Entonces se incluyeron ahí las residencias de la sede. Eso en cobertura espacial y en cobertura temporal. Generalmente en un estimado de un inventario de emisiones, ya sea de huella de carbono, ya sea de contaminantes de otro tipo atmosféricos, se define siempre un año base de estimación, ¿sí? Entonces, para el ejercicio que se hizo en su momento, se definió el año base 2019, un año base típico, ¿sí? En que tuvimos pandemia en 2020, un año con sui generis, digamos 2020, 2021, fueron años donde todas las actividades cambiaron radicalmente. Entonces, para ese primer estimado, lo ideal fue tener un año base típico, digamos que en condiciones normales, y 2019 fue un año con buena información y se definió pues como el año de referencia o año base para esa estimación. Sin embargo, en el ejercicio que se realizó, pues pudimos tener una cobertura temporal desde el 2010 con información, y eso nos permitió hacer un estimado año a año, en este periodo 2010 a 2020, de emisiones de huella de carbono basados en la información disponible que había, ¿cierto? Entonces, no solo el año base se pudo trabajar, sino un cálculo histórico de la huella en la sede, sí, que fue también bastante interesante para el análisis que se hizo. Una vez uno define los límites organizacionales, se deben definir los límites operacionales. ¿Qué son los límites operacionales? Básicamente es definir qué fuentes de generación de gases de efecto invernadero voy a tener en cuenta según los 3 alcances que les comenté cuando se habla de cálculo de huella de carbono corporativa. Entonces, ustedes ven en esta imagen, este es un resumen de los alcances que se tuvieron, o las fuentes que tuvieron en cuenta en los 3 alcances de la estimación de la huella. Entonces, para el alcance 1, las emisiones directas asociadas a consumo de combustibles de los vehículos propios que son o oficiales de la sede Manizales, consumo de combustible asociado a fuentes estacionarias, calderas, plantas eléctricas que hayan dentro de la sede, ¿sí? Hornos u otros. Y acá, siendo consistentes pues, con la metodología que se llevó a cabo previamente en la sede de Bogotá, se incluyeron vehículos externos, es decir, los vehículos de administrativos, de estudiantes que ingresan y salen de los diferentes campus. Este se incluyó acá en el alcance 1. Es muy común ver esta fuente dentro de alcance 3, muy común verla en ejercicios de huella de carbono, pero realmente, pues, yo la he notado, se coloca en alcance 1, alcance 3, finalmente no hay indistintamente según la necesidad, y pues para ser consistentes, incluso comparativamente con el trabajo que se venía haciendo en la sede, se dejó esta fuente en alcance 1. Alcance 2, como les mencionaba, consumo de energía eléctrica en los distintos campus de la sede y en las residencias. Y en alcance 3, teniendo en cuenta la información disponible, pues solo nos enfocamos en generación de residuos, tanto ordinarios como especiales, ¿sí? Tiene todo un sistema de recolección y trazabilidad de los residuos especiales que se generan, incluso los residuos ordinarios en cantidades, de residuos que van al relleno sanitario, aquellos que se reciclan, ¿cierto? Entonces, este alcance se enfocó netamente en residuos, este primer estimado. ¿Cuál es la base de cálculo, la metodología de cálculo general para estimación de huella? Acá, digamos que cuando estima huella de carbono hay diferentes enfoques. Hay enfoques que se basan en el análisis de ciclo de vida, si se conoce. Tienen unas metodologías específicas, y hay enfoques que se basan en el uso de factores de emisión. En el caso nuestro,
empleamos factores de emisión, un enfoque bastante común en la estimación de inventarios de emisiones. Y básicamente el uso de factores de emisión plantea esta ecuación que ustedes ven tan sencilla acá, ¿sí? Donde una emisión es igual a un factor de emisión que se multiplica por una actividad. Básicamente es eso, ¿sí? ¿Emisión de qué? Pues emisión en términos de dióxido de carbono equivalente, ¿sí? Donde yo estimo las emisiones de mis distintos gases de efecto invernadero, ¿sí? Aplicando esta ecuación, y los resultados los llevo a dióxido de carbono equivalente. Para llevar esos resultados, básicamente lo que se trabaja o lo que se utiliza es lo que se conoce como potenciales de calentamiento global, donde esto da cuenta básicamente de no todos los gases tienen el mismo potencial de calentamiento. No es lo mismo una molécula de dióxido de carbono que se emite a la atmósfera que una molécula de metano. Entonces, la IPCC plantea unos potenciales de calentamiento según horizontes de calentamiento. Por ejemplo, generalmente se utiliza el horizonte a 100 años y eso básicamente, estos valores que ustedes ven acá, indican simplemente que una molécula de metano, ¿sí?, a un horizonte de 100 años es el equivalente a 28 moléculas de dióxido de carbono. Entonces, las emisiones que yo tenga de metano las multiplico por un factor de 28 para tener una emisión en términos de dióxido de carbono equivalente, y así para los demás gases que yo tenga en cuenta. Acá les coloco un ejemplo para los 3 gases de efecto invernadero principales, pero hay potenciales de calentamiento para todos los gases de efecto invernadero existentes, ¿cierto? Entonces, eso de esa forma se reporta todo en términos de CO2 equivalente. ¿Qué es el factor de emisión? Factor de emisión es básicamente un valor que me relaciona a una emisión de un gas específico en términos de una actividad, ¿sí? Por ejemplo, tantos kilogramos o toneladas de dióxido de carbono por galones de combustible consumido. Acá la actividad serían los galones de combustible X consumido, sea diésel, gasolina, ¿sí? Según el tipo de combustible va a haber un valor de un factor de emisión, ¿cierto? Y aquí es donde viene la actividad, ¿cierto? Entonces, esa actividad sería el proceso que genera las emisiones, por ejemplo, el consumo de combustible, ¿cierto? Entonces, y acá es donde viene un tema importante en todas las estimaciones de huella de carbono, todos los modelos de huella de carbono lo requieren. ¿Cuáles son los datos de actividad? Las calculadoras de huella de carbono que nos preguntan. La actividad, ¿sí? ¿Cuánto combustible consumió durante el último mes, durante el último año, de tipo diésel, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, son datos de actividad que hay que conseguirlos. Y ahí es donde la cuestión se empieza a complicar. No toda la información de actividad está explícita, ¿no? Y hay que hacer un trabajo muy fuerte en conseguir y analizar, depurar esta información. Porque si esta información está errónea, pues finalmente mi cálculo va a tener una incertidumbre y un sesgo bastante alto. Entonces acá hay un proceso muy fuerte inicial de análisis para poder finalmente tener un resultado de huella de carbono que sea consistente, ¿sí? Y acá está también un mensaje importante, que la estimación de huella de carbono depende mucho del trabajo previo que se haga con los datos, con la información que se tenga de base, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, les contaré un poco el ejercicio que se realiza en la sede en términos de esa organización de la información de actividad. Entonces, lo primero que hay que hacer, levantar la información, organizar la información, contabilizar los datos que se tienen de actividad para los 3 alcances. Esa ecuación se aplica para los 3 alcances indistintamente, y con esa información pues yo ya tendré finalmente una base muy grande, un adelanto muy grande para llevar a cabo mi cálculo, ¿cierto? Entonces, levantamiento de información. En un caso como el de la Universidad Nacional, ¿qué se realizó? Pues se realizó un levantamiento de información que reposa en facturas, ¿sí?, consumos de energía, ¿cierto? En bases de datos, registros, por ejemplo, en términos de consumo de combustible, registros de consumos de combustible que se llevaban, se trazaban durante un tiempo de varios años, registros de producción de residuos, ¿cierto? Entonces, toda esa información que reposaba en distintas dependencias de la sede se comenzó a consolidar, y acá es importante esto, pues tener acceso a los datos primero, y pues tener la colaboración de todas las dependencias que hacen parte de la organización
para poder organizar esos datos. O sea, había un trabajo previo adelantado, y era que ya se tenían algunas planchas, algunas hojas de cálculo con una información ya, digamos, diligenciada, no en un formato único, pero ya había una información base, y eso nos permitió pues avanzar bastante bien. Pero una institución que no tenga esto diligenciado y toque iniciar de cero, pues será un trabajo mucho más complejo, ¿cierto? Acá otro mensaje: la importancia de organizar, de estructurar la información en una base de datos que sea consistente, para que en el momento de una estimación de huella de carbono, pues el proceso de análisis inicial no sea tan complejo y tan engorroso, digámoslo así. Esa información que se levanta se debe organizar, se debe tabular, y acá es muy importante conocer o hacer un buen uso de las bases de datos, ¿sí? Estructurar las bases de datos de forma tal que me permitan hacer un análisis consistente, ¿sí? Si yo tengo diseños de bases de datos distintos entre años, ¿sí?, va a ser muy difícil unificar la información, ¿sí? Entonces, segundo mensaje: tener protocolos, tener una estructura de bases de datos que permita, independientemente de las personas que estén levantando la información, que permita tener datos sólidos y consistentes, unificados a lo largo del tiempo. ¿Sí? Esto es muy importante cuando uno va a hacer un análisis de datos, cuando uno aplica ya análisis de datos profundos de toda la información de la cual se dispone. Y acá, pues lo que quisimos hacer, que este sería, digamos, como nuestro modelo de huella de carbono, el que se implementó en la sede, se estructuró un código computacional que permitiera no solo analizar esos datos que se levantaron, que habían en la sede, sino asociados de análisis, implementar un módulo de cálculo de huella de carbono y automatizar un poco ese proceso de análisis y estimación de huella, que es básicamente lo que hacen las calculadoras de carbono. Sí, es un registro automatizado para tener finalmente un dato de emisión de carbono, ¿cierto? Entonces, eso lo quisimos hacer acá en la sede. Y eso es importante porque tener un análisis de esos registros me permite, por ejemplo, registrar o identificar posibles atípicos de información, ¿sí? En una base de datos tan grande como el consumo energético de una institución durante los últimos 10 años, es probable que durante el diligenciamiento se escriba mal un dato. En vez de escribir 1000 kilovatios, puedo escribir 10.000 kilovatios, ¿sí? Es un cambio enorme, ¿cierto? Entonces, ese análisis de los registros previo a la estimación de la huella es sumamente importante, porque me va a dar nuevamente precisión en el cálculo final. Y esa estructuración de bases de datos para el análisis de la información, pues si yo lo tengo claro y lo hago de forma ordenada, pues voy a identificar claramente qué puede ser o no atípico en los datos que tengo. Entonces ahí, digamos que son mensajes que les doy, que son importantes en caso de lo quieren aplicar pues en sus respectivas sedes o trabajos específicos. Esto es, digamos, que una etapa clave en el proceso, ¿cierto? ¿Y eso sirve para qué? Pues para analizar también cuál ha sido la evolución histórica de consumos, de costos, incluso que teníamos la información de costos asociados a esos consumos también. Entonces, todo eso permitió hacer ese análisis. Finalmente, para que tengan una idea, asociándolo con los alcances de estimación de huella de carbono, digamos que en la sede, en el alcance 1, se hizo un consolidado y análisis de consumo de combustibles líquidos y gaseosos, ¿cierto? Consumo de electricidad, y esto ya entraría en alcance 2, y consumo de residuos ordinarios y peligrosos. Digamos que se fue la base para la estimación de la huella de carbono de la sede en esta primera estimación, digamos, lo que se realizó. Aprovechando todo ese ejercicio que se hizo, se utiliza o se consolidó dentro de las bases de datos que se diseñaron información de consumo de agua y alumbrado público. Propiamente el consumo de agua, digamos, en una ciudad como Manizales, que no tiene en este momento planta de tratamiento, pues no se tuvo en cuenta para estimación de huella de carbono. Pues las metodologías que existen en que cuando hay un sistema de tratamiento de agua, hay una emisión de gas de efecto invernadero asociada a ese tratamiento. Digamos que acá el agua que se consume y los residuos líquidos que se generan
van directamente a las fuentes superficiales, ¿sí? Y ahí pues no se hizo en ese momento una estimación de huella de carbono asociada al consumo de agua, pero esto puede ser muy útil, por ejemplo, para la huella hídrica, ¿sí? Entonces, tener este consolidado de consumos de agua también es sumamente importante y por eso lo trabajamos allí, ¿cierto? Y también para toda parte de gestión y compromiso ambiental, el agua es vital, ¿no? Entonces, se incluyó allí, sumado a la parte de alumbrado público, pues que era más un tema secundario, ¿cierto? Con eso se diseñó un módulo o un código de computación bastante sencillo, cuya objetivo era que fuera aplicable para personas sin conocimiento en programación, nada de eso. Simplemente código que estructurara la información y que me entregara resultados gráficos y tabulados de toda la información que yo ingreso en una base de datos. ¿Sí? Cualquier persona que ingrese a esa base de datos corre el código con una notación muy rápida y el código lo que entrega es unos consolidados de resultados gráficos y tablas. ¿Sí? Entonces ahí es donde comienza, digamos, todo el trabajo que se hizo en ese proceso y que permitió pues hacer un análisis muy profundo de toda esa información que teníamos dentro de la sede para finalmente estimar la huella de carbono, que se estimó implementando un módulo de cálculo de estimación de la huella asociado a la información que se tenía en la sede. Básicamente nosotros creamos nuestra propia calculadora de huella de carbono. Para que tengan una idea, algunos resultados en ese análisis de información de los diferentes recursos de electricidad, de agua. Vamos que en términos de electricidad para campus y residencias, se hizo un análisis de información de aproximadamente 10 años, de enero de 2010 a diciembre de 2020. ¿Sí? En residencias fue un poco menos la información con la que se contaba, entre 2015 y 2019. ¿Sí? Y pues se comienzan a ver cosas como esta. Estos son resultados que salen de esa implementación de ese código computacional de análisis. Vemos la evolución histórica de consumos de electricidad en kilovatio hora para los diferentes campus de la sede, ¿no? En rojo el cable, es el campus más pequeño, la nube y palo grande, que son los campus principales, cómo han variado los consumos de electricidad. Estos análisis permiten inicialmente, como les decía, identificar posibles registros atípicos, faltantes, baches sin información, ¿sí? Atípicos, por ejemplo, esta reducción abrupta en consumo de electricidad en el campus Palo Grande, ¿sí? Que no necesariamente quiere decir que esté malo el dato, simplemente es a partir de ese análisis, que difícilmente se vería en una tabla de Excel, en una plancha de Excel, gráficamente yo veo rápidamente este valor y digo, bueno, hay que analizar qué pasó acá, ¿sí? Entonces va uno directamente a ese periodo y pues indaga sobre las causas o no de ese posible descenso en el consumo de electricidad. Entonces, para eso es la necesidad de analizar primero la información antes de estimar la huella, ¿sí? Pues a ver si puedo o no contar con esos datos. Esto lo hicimos tanto para consumos como para costos, entonces comenzamos a ver relaciones entre los descensos de consumo con descensos de costos, donde pueden dar indicativos de, bueno, es un dato coherente, ¿no? Se redujo el consumo y se redujo el costo, es un dato que puede haber pasado y ahí con toda la ayuda de los administrativos de la sede, por ejemplo, los que trabajan en el tema de electricidad, dimos cuenta que estuvo asociado a esa disminución a un proceso que se llevó a cabo de reparaciones que hubo en el campo, ¿cierto? Entonces son datos que eran coherentes, ¿sí? Pero es sumamente importante esto porque en ese proceso se identificaron bastantes datos atípicos que hubo que o corregir o no tener en cuenta, porque me pueden dar un sesgo en la estimación de la huella, ¿sí? Básicamente. Y finalmente, pues esa información, ese análisis de información me permite hacer un consolidado y comenzar a analizar, bueno, qué está pasando con los consumos, en este caso de electricidad, que puede generar una huella de carbono, qué está pasando en la sede con eso o en mi organización. Ustedes ven que hay un comportamiento bastante interesante y comienza a haber una línea de tendencia en reducción y se ve claramente el efecto pandemia en el año 2020, ¿sí? Y acá, esto en Palo Grande, y en la Nubia hay un aumento, ¿no? Acá en la sede de Manizales hay, en esa época hubo un comportamiento y es que
el campus La Nubia comenzó a recibir distintas carreras, ¿sí? Vamos a volverse un poco más grande y pues por ende el consumo de energía iba en aumento, ¿sí? Esto pues 2020 es un año pandemia, propiamente se ve el efecto pandemia acá y es posible ver también acá la magnitud de los consumos entre los diferentes campus, ¿no? Básicamente hay una diferencia bastante grande entre los campos principales, que son Nubia y Palo Grande, con el cable, ¿no? Y con las residencias incluso. Entonces, son datos que comienzan a dar una idea, una fotografía de lo que está pasando a nivel de consumos, ¿sí? En las diferentes sedes, y ya pues podemos empezar a hablar de proporciones, ¿cierto? De consumos a nivel proporcional en ambas. Estos gráficos son bien interesantes, se llaman gráficos de tree maps, donde términos de tamaño me dan cuenta de diferencias porcentuales, por ejemplo, entre consumos o entre costos, ¿cierto? Que se implementaron, gráficos que se implementaron en ese código computacional y que entregan pues los resultados, ¿sí? Para que tengan una idea, en la sede Manizales, para el periodo 2010-2020, el 48% de la electricidad se consumió en La Nubia y el 44% en Palo Grande, ¿sí? Cable y residencias poco menos del 8% en consumo de energía. Entonces, son diferencias bastante grandes entre campus y acá es donde estos resultados ya dan cuenta, bueno, cuáles pueden ser los principales generadores de huella de carbono en términos de electricidad en mi organización, ¿no? ¿Dónde tengo yo que colocar el ojo para implementar alguna medida que me permita reducir consumos, reducir mi huella, ¿no? Entonces, esa información es supremamente importante, ¿sí? Conocer cómo ha variado en términos de tiempo y de cantidad los consumos. En combustibles lo mismo, ¿cierto? En combustibles, para que tengan una idea, en la sede, digamos, para el consumo de combustibles de vehículos propios de la sede, sería alcance 1, principalmente el consumo lo dominan los buses que se utilizan en la sede, buses intercampus, buses de otro tipo, que consumen principalmente diésel, ¿sí? El diésel es un combustible que genera emisiones de contaminantes criterio, es que todo asociados a salud pública, material particulado, compuestos nitrogenados, sí, pero también puede tener un efecto importante en emisiones de carbono, ¿cierto? Para la estimación de la huella. Entonces, principalmente el 67% del consumo de combustible en la sede para el periodo 2010-2020, en su momento, estuvo asociado a los buses, ¿sí? Es un resultado bastante importante, ¿no? Ustedes ven acá hay diferentes fuentes que consumen combustible de diferentes tipos también, diésel, gasolina, GLP, ¿cierto? Tenemos diferentes vehículos, tenemos planta eléctrica, tenemos calderas, ¿cierto? Pero pues dominan los buses en ese consumo, ¿cierto? En términos de agua, también un análisis bastante interesante, y mucho más viendo o la evolución de consumo de agua en la sede, donde pues también esto da una muestra de cómo han sido las estrategias o si sirven o no las estrategias para implementar reducciones en consumos, identificación de posibles fugas y demás. Ven que a lo largo durante los últimos años, 2017-2020, se ha venido viendo un descenso. Obviamente 2020 fue un año pandemia, pero ya se comenzaba a ver un descenso en el consumo de agua y eso es algo bastante importante. Si sea mínimo, pero importante que esos análisis lo que nos dan finalmente es una respuesta así. Ciertas medidas de mitigación, de reducción, pueden estar dando efecto y eso finalmente se ve reflejado en la estimación de una huella, ¿cierto? Entonces, básicamente, esos análisis son bien importantes por esa razón y permiten incluso, como esta gráfica que ustedes ven en la parte inferior derecha, conocer en qué meses se consume más agua en los diferentes campos, ¿no? Esto asociado, digamos, a las actividades académicas, actividades de receso, ¿cierto? Y donde yo puedo incluso implementar estrategias más fuertes para esos meses de alto consumo, por ejemplo, ¿cierto?
Y finalmente, tener consolidados de costos, que es algo muy importante también para la sede o para cualquier organización, costos asociados a eso. Entonces, eso como parte de esa primera fase de análisis, de obtención de datos de actividad, ¿sí? Y ya se viene, o se realizó una segunda fase y es, en esa ecuación que les comenté hace un momento, ustedes vieron actividad y factores de emisión. Entonces, lo otro es, bueno, ¿qué factores de emisión podemos utilizar para estimar la huella de carbono? Nuevamente, esto es lo que hacen todas las calculadoras de carbono, utilizan datos de factores de emisión, ¿sí? Y acá es donde es importante uno saber qué datos se tienen para el cálculo, porque no es lo mismo utilizar un factor de emisión global que un factor de emisión ajustado a una condición específica de una fuente, ¿cierto? Entonces, ahí es donde les da el mensaje, el uso de las calculadoras de huella de carbono no me da finalmente una seguridad de que el resultado va a ser suficientemente preciso, ¿no? Tengo que saber esas calculadoras, qué datos, no solo de actividad, sino de factores de emisión tienen dentro de su cálculo, sus modelos de huella, para tener una idea de la precisión de ese inventario. Entonces, esta parte de factores de emisión es bastante importante y es donde todos los referentes metodológicos son útiles, ¿no? Porque en esos distintos referentes metodológicos yo puedo obtener datos de factores de emisión agregados o puedo buscar también factores de emisión ajustados a condiciones locales, que era lo que pasaba acá en Manizales, lo que pasa, pues podemos tener algunos datos ajustados a condiciones locales. Acá en Manizales yo estuve o hice parte del equipo que hizo la estimación del inventario de emisiones atmosféricas de la ciudad para fuentes vehiculares y estacionarias, y en ese ejercicio se ajustaron unos factores de emisión a condiciones propias de la ciudad. Por ejemplo, cómo maneja la gente en Manizales. Entonces, un ajuste de un factor de emisión grueso a las condiciones locales de la ciudad. Manizales es una ciudad con topografía bastante compleja, tiene ciertos tipos de vehículos, las tecnologías vehiculares varían bastante. Entonces, ese ajuste de factores de emisión a condiciones locales permite tener un resultado mucho más preciso. Y aprovechando esa información, pues se utilizaron esos factores. Para los casos donde no hay información de factores a condiciones locales, pues se pueden utilizar factores agregados. Y en Colombia hay muchas fuentes de información para factores de emisión, digamos, agregados a nivel país. Por ejemplo, lo que se utiliza para la estimación de huella en el alcance 2, que es energía eléctrica, se utiliza en función de unos valores de factores de emisión que reporta la unidad de planeación minera energética, por ejemplo, para nivel nacional, ¿cierto? Y así. Entonces, en el cálculo que se hizo propiamente en la sede, utilizamos dos niveles de estimación, denominados nivel 2 y nivel 3, donde nivel 2 fueron factores, o utilizando factores de emisión ajustados a nivel país, digámoslo así, y nivel 3 con factores de emisión que tenían un ajuste mucho más preciso a condiciones locales, ¿cierto? Entonces, también mensaje y es que no hay que tener una única aproximación, ¿no? Yo puedo utilizar aproximaciones en factores según la información que tenga disponible, ¿sí? Para darles una idea, en el alcance 1, que es emisiones por vehículos propios, en nivel 2 de estimación, los factores de emisión fueron obtenidos a partir de la calculadora FECOC. Es una calculadora que es básicamente una calculadora de huella de carbono, porque me entrega no solo el factor de emisión, sino la emisión en términos de dióxido de carbono. Esto es de la unidad de planeación minera energética. Les recomiendo, los invito a que la consulten y la exploren, es bastante interesante. Y acá se obtuvieron ciertos factores de emisión, por ejemplo, para gasolina, para diésel, de los gases de efecto invernadero objetivo, ¿no? Eso en nivel 2, digamos que es un factor agregado a nivel país. Y para Manizales, como les decía, teníamos los valores de factores de emisión ajustados. Ustedes ven la diferencia en el factor. Uno es en términos de masa del gas por galón de combustible consumido y otro es en masa del gas emitido por kilómetro recorrido por el vehículo, ¿sí? Entonces acá hay que tener también mucho cuidado, porque la actividad en un caso es galones de combustible y en otro caso es kilómetros recorridos por un vehículo, ¿sí? Que tiene una relación directa con el consumo de combustible, pero pues es de cuidado, porque si yo me toca un valor de galones
la emisión va a ser completamente errónea, ¿cierto? Entonces, eso también es de bastante cuidado en una estimación de huella de carbono, el uso o el trabajo con las unidades. Otro ejemplo de factores de emisión para nivel 2, que es, para alcance 2 en energía eléctrica, que se utilizan factores en nivel 2 de estimación, o sea, agregados a nivel país. Estos valores también se obtienen de la unidad de planeación mineroenergética, y vienen de reportes de lo que se conoce como el factor de emisión del Sistema Interconectado Nacional, ¿sí? Cada año el Sistema Interconectado Nacional, a través de la UME, hace un reporte del factor de emisión asociado a la producción de energía que se realizó durante ese año, ¿cierto? Entonces, por año, ustedes ven que hay valores que son distintos según el año, según el consumo o la producción, de energía de ese año. Y eso pues nos permitió tener un resultado incluso detallado por año, ¿no? Yo les decía, a pesar de que el año base definido para la estimación en la sede fue 2019, pues hicimos una estimación histórica desde 2010 a 2020. Entonces, cada año utilizó un factor de emisión específico en función de los reportes del sistema interconectado. Y pues la emisión depende de qué? Del consumo en kilovatio hora de ese año específico. Metodologías que toman estos valores y sacan un promedio y eso lo aplican, ¿sí? Hay otras que utilizan el más reciente y aplican ese en el histórico también, ¿sí? Pero pues nosotros yendo un poco más en detalle, utilizamos el dato específico de cada año, ¿sí? Porque ustedes ven, puede generar un cambio importante en la emisión. O sea, ahí van viendo las diferencias y lo que uno puede obtener en términos de sesgos de un estimado si utiliza una información u otra, ¿cierto? Para residuos lo mismo, ¿sí? Digamos que para que tengan un ejemplo, en el nivel 3 de estimación, que sería el nivel ajustado de los factores de emisión, se utiliza un modelo que se llama el modelo de compromiso de metano. Es un modelo que me permite hacer un ajuste de un factor de emisión de metano asociado a disposición de residuos en un relleno sanitario y lo ajusta según las características de los residuos locales, ¿cierto? Entonces se utilizan unos factores en una ecuación que me permiten ajustar ese factor de emisión y finalmente aplicarlo a mi estimación de huella. Básicamente es eso. Entonces eso para que tengan una idea del trabajo también con los factores de emisión, ¿sí? No es solo meter el valorcito en una calculadora de huella o en un modelo de huella de carbono, sino saber ese modelo, esa calculadora de huella, qué es lo que hace finalmente con esos datos de actividad que yo le ingreso. Esos factores de emisión que usa la calculadora, de dónde vienen, qué están usando. Por ejemplo, los de la EPA, las calculadoras de la EPA, generalmente utilizan factores de emisión de Estados Unidos, ¿sí? Generalmente, ¿no? Entonces, me sirven, ¿sí? Pueden darme una idea de lo que puede estar pasando en un país como Colombia o debo hacer algún ajuste. Entonces, son todos esos mensajes que uno debe tener en cuenta para intentar ser preciso en una estimación de la huella, ¿cierto? Finalmente, ¿qué se hizo? Pues con esa estructura de código computacional que se realizó para analizar los datos ya consolidados, ustedes vieron que la ecuación es bastante simple, A por B, pues básicamente con esa información consolidada lo que generamos un módulo de cálculo de huella de carbono, módulo de cálculo que me entregará finalmente la emisión en términos de dióxido de carbono equivalente de gases de efecto invernadero, ¿sí? De la huella de la sede según los alcances, ¿sí? ¿Qué resultados obtuvieron? Básicamente, en esta gráfica que ustedes ven acá, es una evolución ya hablando como tal de huella de carbono, toneladas de dióxido de carbono equivalente para los diferentes alcances, alcance 1, alcance 2, alcance 3, recuerdo, combustibles por vehículos o fuentes estacionarias propias de la organización, alcance 2 energía eléctrica y alcance 3 residuos. Y esta es la evolución, ¿sí?, de la huella de carbono CO2 equivalente para los diferentes alcances. Y esto dependerá mucho, pues, si hay una información. Ustedes ven que para residuos hay valores solo desde 2015. Previo a 2015 no teníamos información estructurada de generación y disposición de residuos ordinarios y no ordinarios en la sede, ¿cierto? Entonces, esto es un primer resultado importante. Y hablando un poco ya de año base, ustedes ven acá los valores para 2019, ¿sí? Esto lo comparamos con información que nos entregó la sede de Bogotá
acá no sé si esté el IBEN, pero apoyo del IBEN fue bastante importante acá y nos ayudó bastante con información y metodologías que habían implementado en la sede de Bogotá para el ejercicio que ellos hicieron, y es importante también hacer un análisis comparativo con otras organizaciones e instituciones que hayan hecho el cálculo. Ustedes ven, uno obtiene un número, ¿sí? Un número de emisión, pero pues es difícil analizarlo en términos comparativos si uno no tiene idea de qué otra institución pueda generar en términos de huella de carbono, ¿cierto? Bogotá es una sede mucho más grande. Ustedes ven acá los valores que reporta Bogotá en términos de emisión para el 2019 de huella de carbono, ¿sí? Y los valores que se obtienen en Manizales. Esto comparativamente nos dio tranquilidad. ¿Por qué? Pues son valores mucho más pequeños, obviamente, para una sede como Bogotá y Manizales de magnitud distinta, ¿no? Digamos que es un resultado coherente, ¿cierto? El reporte, finalmente el reporte se entrega en dióxido de carbono equivalente total, ¿sí? Digamos que este sería la huella de carbono total, no por alcance, sino total, la suma de los 3 alcances para la sede, donde en 2019 tenemos una huella de aproximadamente 386 toneladas de CO2 equivalente para los alcances definidos en la estimación, ¿cierto? Y ven claramente la disminución con 2020, año pandemia, ¿sí? Acá, digamos que no tenemos una línea, una tendencia definida. Acá venía una especie de reducción en esa huella, pero un aumento en 2019 y pues 2020 fue un año pandemia y ahí pues la cosa cambia en términos de la actividad de ese año, ¿no? Otra base comparativa importante es sacar lo que se conoce como indicadores de huella de carbono. Digamos, los indicadores de huella, en este caso les muestro un indicador que es un indicador per cápita que es bastante interesante, y es tomar la emisión de huella de carbono, esos kilogramos o toneladas de CO2, y dividirlo por las personas de ese dominio de estimación. En el caso de el ejercicio que se hizo en la sede, digamos, los administrativos, estudiantes, docentes que hacen parte de la comunidad académica en la sede de Manizales, ¿sí? Para sacar un indicador de huella de carbono per cápita. Ese ejercicio se ha hecho en bastantes universidades. Aquí les muestro datos de distintas universidades a nivel de Latinoamérica, ¿sí? En rojo es la sede de Manizales, ¿sí? Tenemos universidades de México, de Brasil, y otras en Colombia incluso, pero es un indicador per cápita bastante interesante que también nos da una suerte de indicio de cómo estamos con respecto a emisiones de carbono de otras organizaciones similares, en este caso academia, ¿sí? Entonces, también es bastante interesante este resultado, y hacer el análisis también histórico es muy bueno. Ya en términos comparativos, digamos que analizando los alcances de forma independiente, pues digamos que el alcance de dos energía eléctrica es el que predomina en la estimación de huella de carbono, hace en términos generales cercano al 50% de la huella de carbono está asociada a consumo de energía eléctrica. Sigue un 30% del alcance de consumo de vehículos propios, ¿sí? Vemos que es un resultado también muy importante. ¿Por qué? Porque permite focalizar los esfuerzos, ¿sí? Para implementar ciertas medidas de mitigación, de reducción de huella de carbono, ¿cierto? Para que tengan una idea, analizando ya propiamente cada alcance, finalizando la charla, en el alcance 1, ustedes vieron, es consistente la emisión dentro de la actividad, pues teníamos que los buses tenían un consumo alrededor del 66% de combustible tipo diésel en un periodo de 2010 a 2020, ¿no? Vamos que en huella de carbono para el año base 2019, los buses siguen siendo los que predominan, alrededor del 57% de la emisión de carbono asociada a los buses de la sede, ¿cierto? Seguido por restaurantes y vehículos externos, ¿cierto? En términos de energía, también para el año base 2019, La Nubia y Palo Grande, los campos principales en consumo de energía y obviamente en emisiones de huella, donde pues, La Nubia es la que domina un poco más del 50 o el 55% de la huella de carbono de la sede, asociada al campus La Nubia, ¿no? Entonces, son resultados
en términos de emisiones, pero en resultados que tienen que seguir o continuar actualizándose, ¿sí? Y aquí es donde ya en consideraciones finales de esta charla doy algunas conclusiones importantes. Entonces, lo primero, ya con esa estructuración de información, ya con ese cálculo, lo importante es seguir actualizando información, ¿sí? Analizando los datos y comenzando a implementar medidas que me permitan a lo largo de los años, a medida que yo vaya actualizando los cálculos de huella, pues ver si esas medidas tienen algún efecto o no, ¿cierto? Y en toda estimación de inventario de emisiones, incluidos los de huella de carbono, siempre es importante en las actualizaciones no solo complementar con nuevas fuentes, sino refinar los estimados. Por ejemplo, ¿qué nos pasó acá en la sede? El estimado de vehículos externos es un estimado bastante complejo. Yo creo que es de los más complejos dentro de las fuentes que se tuvieron en cuenta de los alcances descritos, porque son, además de ser una fuente dinámica, pues son vehículos que no están registrados propiamente como oficiales de la sede, sino vehículos de toda la comunidad universitaria que hace parte. Entonces, levantamiento de datos de actividad de estos vehículos es sumamente difícil y pues esto digamos que debe tener un foco fuerte en ejercicios de actualización, ¿sí? Para tener un resultado mucho más detallado de vehículos externos, ¿cierto? Y también incluir otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, viajes de empleados, los sistemas de aire, de circulación de aire, uso de aire acondicionado, que estén en los campus, ¿sí? Todas esas fuentes adicionales, es bueno comenzarlas a ir incluyendo para ir dando más robustez pues, a la estimación de huella de carbono, ¿cierto? Algo importante, pues ya con ese ejercicio que se hizo inicialmente, tenemos un modelo de estimación de huella de carbono, una herramienta que es versátil y que podría incluso ser aplicable a otras sedes y permite no solo estimar la huella, sino analizar consumos, costos de servicios, ¿cierto? Entonces, esa generación de una línea base es crucial para, digamos, seguir mejorando y actualizando a medida del tiempo las estimaciones y lo más importante, pues dar continuidad a estos proyectos, ¿no? Para que año a año se sigan actualizando los datos y generando estimaciones que pues, permitirán finalmente implementar medidas de mitigación, de reducción y pues llegar a ser carbono neutralidad, incluso. Acá, ahí lo dejaría entre comillas, si es posible o no, todos los humanos tenemos un impacto, pero pues es lo que se busca finalmente. Profe, disculpe, el profesor Freddy tiene levantada la mano. Claro, no lo había visto, profe, al inicio. Acá para terminar, profe, y le doy la palabra a usted que fue el director del proyecto. Dejo este artículo que incluso me compartió el profesor Freddy hace un par de meses sobre también nuestro papel como investigadores, ¿no? Aquí puede haber varios investigadores o personas administrativas que se preocupan por el tema de investigación también y nosotros mismos tenemos también una huella en nuestras actividades, ¿no? No es solo la institución en general sino nosotros también como investigadores y como humanos, cuál es nuestra huella y qué podemos hacer para reducir esa huella, ¿cierto? Entonces, dejo eso ahí como mensaje porque hay investigadores que se están preocupando bastante por eso, esas actividades que se realizan rutinariamente, qué impacto pueden tener en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Profe, le doy la palabra para que haga el epílogo de la charla y muchas gracias por estar por acá. Gracias, Carlos Mario. Gracias, Juan Pablo. Pues sí, el epílogo, porque yo he sentido en algunas ocasiones que es el epitafio de este tipo de cosas, porque son como lastimosamente enviones de ideas que solemos tener en la universidad, pero que a veces no se continúan. A mí eso me da mucha tristeza que no se pueda continuar con este tipo de trabajos. Y digo yo me da tristeza por cuanto
le metimos mucho trabajo en su momento, Enedi, Jimena, Juan Pablo y mi persona, como estaba yo en ese entonces en la dirección del sistema de gestión ambiental en Manizales, con Carlos Mario. Y la verdad, quisiera hacer énfasis en lo que él decía en cuanto a el por qué se escogió esa forma digámoslo así, de almacenamiento de la información o de análisis de la información más bien, porque esto siempre se pensó para ser continuado, no solo en la sede Manizales, sino trascender a las demás sedes. Se empezó con el tema de Green Metric y que no nos funcionaba la huella de carbono que teníamos de cada sede y que Bogotá y Manizales estábamos muy perdidos. Entonces justamente se nos encomendó organizarlo bien, dado que teníamos expertos en ambas partes sobre eso. Bogotá empezó, nosotros seguimos, pero siempre se pensó para que trascendiera a las demás sedes. Veo que Medellín ya también lo hizo. Hay que mirar y obviamente coordinar, y la idea es coordinar entre las 9 sedes, los 30 y piola campus, casi 40 que son, para poder tener una medición de la huella de carbono de toda la universidad y no solo entre sedes o una cosa parcial. Siempre se pensó de esta manera desde que empezamos con el anterior proyecto en el 2018, 2019, 20, y por eso fue que llegamos hasta esa época, como tanto énfasis hizo Carlos Mario, porque hasta ahí logramos llegar, porque se acabaron los recursos, porque ya no tuvimos más apoyo, porque el sistema de gestión ambiental, por lo menos en Manizales, entró en crisis y por varias otras cosas que implican es la política aquí a nivel de toda la universidad. Entonces, mi llamado es a poder continuar con este tipo de proyectos, a verdaderamente unir la medición de las diferentes sedes bajo, digámoslo así, un esquema que nos sirva a todos, pero enfatizo en el tema de que se hizo en R porque la cantidad de información es salvaje, es muy grande y eso en Excelcito no funciona. Eso en Excel no funciona. Que tendríamos que mirar si vamos a dejar en R, pasarlo a Python o hacer un sistema de información en el cual todas las sedes puedan ir ingresando. Pues ya se mirará en qué se hace eso, pero hay que migrar a una plataforma, a un sistema en el cual se pueda hacer toda la información y organizar toda la información de forma completa y que sea pues obviamente una medida coherente y consistente con ese tema que dijimos que diferentes ciudades, Bogotá es distinta, Medellín es distinta, Palmira, Tumaco van a ser diferentes, esos inventarios que tengan de consumos de energía, de consumos de agua, de consumos de gas, de esos factores de emisión. Pero entonces el sistema que está montado está pensado desde un principio para poder ser replicable en todas las sedes. De ahí que a mí me haga este llamado para poder que esto continúe, porque por lo menos en la sede Manizales yo dejé de descansar, pero ahorita he vuelto a ponerme cansón con las autoridades ahí de la sede Manizales, justamente para retomar esto y no dejar olvidar el proyecto, completando la información que nos quedó faltando en el 20, completando la información que de ahí para atrás todavía sabemos que hay algunos bachecitos, y sobre todo hacer 21, 22, 23, mirar muy bien ese hueco que nos dejó la pandemia, cómo fue, digámoslo así, esos efectos, y obviamente esta retoma, ver verdaderamente si los paneles solares que se han puesto, cómo están funcionando y cómo está haciendo esa reducción. Entonces, ahí yo soy insistente en el hecho de poder continuar. Incluso he dicho, venga,
hagámoslo entonces a través de la idea que tiene ese, llamémoslo así, músculo de investigación y de extensión para poderlo hacer. Entonces, que este sea un llamado para que nos pongamos entonces de acuerdo para unir todas las mediciones de todas las sedes bajo un mismo esquema y poder decir verdaderamente qué tan ambientales somos en la Universidad Nacional de Colombia. Porque a veces decimos y enseñamos mucho e investigamos mucho sobre temas ambientales y qué tal somos nosotros en temas ambientales. ¿Verdaderamente somos una universidad verde? No estoy tan seguro hasta que no lo podamos medir. Entonces, podemos hablar mucho sobre reuso de aguas lluvias, podemos hablar mucho los profesores sobre consumos energéticos, pero y se predica con el ejemplo. Es lo que quiero decir. Gracias. Claro que sí, profe, totalmente de acuerdo con eso. Le doy la palabra a Sebastián, tiene la mano levantada. Gracias, Juan Pablo. Primero agradecer a Carlos por la buena presentación que hizo. También pues saludar a Freddy y pues contarles lo siguiente. A manera de resumen, desde la coordinación se está trabajando en la creación de una herramienta de cálculo de huella de carbono para las 9 sedes de la universidad. Esta herramienta obviamente ha tenido como insumos pues todo lo que hizo la sede Manizales, que ya pues, nos los mostraron en la presentación, y lo que ha hecho la sede Bogotá. Obviamente también se miró todo el script que ustedes hicieron en R para pues evaluar todos esos datos de actividad y esos resultados de emisiones. Entonces pues actualmente se está trabajando en esa herramienta que permita pues cuantificar esas emisiones y absorciones también de gases de efecto invernadero en cada una de las sedes, manejar la misma metodología también para que sea comparable entre todas las sedes y también estimar esa emisión de huella de carbono a nivel Universidad Nacional de Colombia, pues un dato para todo el país. También escuchando la presentación de Carlos me surgieron pues dos preguntas. Pues la primera es si ustedes abordaron ese tema de la incertidumbre. Carlos, muy bien lo nombraste varias veces, que calcular un inventario de emisiones viene acarreada una incertidumbre pues muy alta, en especial si se utilizan factores de emisión y datos de actividad, pero me gustaría saber si ustedes tocaron ese tema de incertidumbre y si lo tocaron, cómo lo manejaron o qué incertidumbre le imputaron a esos datos de actividad que ustedes utilizaron. Vale, Sebastián, acá digamos no se hizo una cuantificación precisa de incertidumbre. Sí, digamos, la cuantificación de incertidumbre es un poco compleja también. Solamente se tuvieron, digamos, en el radar las incertidumbres asociadas a los factores, ¿sí? Que son entre el 10 y el 20% según los reportes de los factores de emisión principalmente. Entonces ahí queda pendiente también un trabajo fuerte en el cálculo propio de la incertidumbre, porque las metodologías son diversas, ¿no? Hay, digamos que la IPCC tiene casi que un tomo único para estimación de incertidumbre. Sí. Correcto. Donde se requiere información, no solo la incertidumbre de los factores de emisión, sino de la actividad. La incertidumbre de la actividad realmente no se tiene. Lo que se hizo para disminuir la incertidumbre de la actividad es básicamente analizar que la información sea consistente, ¿cierto? Como un control de calidad. Como un control de calidad. Verificar toda esa información y qué fue lo que se hizo, ¿no? Y ahí, pero como tal, un dato exacto no fue posible calcularlo. Sí se puede calcular a partir de la incertidumbre que traen los factores de emisión, porque muchos la reportan. Entre el 10 y el 20%, la mayoría de factores reportan esa incertidumbre. Ya ahí habría que aplicar los métodos estadísticos que se proponen pues, para el cálculo. Incluso hay métodos robustos como análisis de Monte Carlo y demás que pues ya implican un esfuerzo mucho mayor, pero esa es otra cosa que quedó ahí pendiente, ¿no? En eso. Sí, entiendo, Carlos. Sí, no es verdad lo que dices. Los factores de emisión, incluso los del FECO, como tú mencionabas, ya tiene calculada su incertidumbre, y siento que el principal reto es mirar la incertidumbre de ese dato de actividad, o puede ser por juicio de experto de una manera no cualitativa, sino cuantitativa. Pero sí, también tenía otra pregunta referente a
como ustedes manejaron el tema de los alcances, vi que tenían pues inicialmente en alcance 3 el tema de las emisiones de fuentes móviles no propias de la universidad, como el tema de vehículos de pues, estudiantes, contratistas, funcionarios, docentes, etcétera, que lo pasaron pues a un alcance 1. Te quería preguntar ya en tema respecto a ver, ¿tú qué opinas lo siguiente? También pasar a alcance 1 el tema de las emisiones producto de viajes de los docentes a simposios, conferencias, etcétera, ya que son pues emisiones indirectamente controladas también por la universidad. Pues acá te voy a dar una opinión personal, ¿sí? Viendo un poco con otros, por intermedio del profe Freddy, pudimos estar en distintos eventos, más bien locales, algunos donde conocimos estimados de huella de carbono de otras instituciones, muchas académicas. Y en la gran mayoría de los casos, los estimados de vehículos externos, de viajes y demás, los mandan al alcance 3. Analizando un poco la cosa, yo personalmente lo mandaría al alcance 3, no lo dejaría en alcance 1. ¿Por qué razón? Simplemente no es que vaya a cambiar el cálculo de huella de carbono global, finalmente no va a tener ningún efecto, sino que podría ser una forma importante o una meta importante para tener un resultado comparativo con otras instituciones que generalmente lo manejan en alcance 3. En la gran mayoría de los casos, todos mandan alcance 3 vehículos externos, viajes, etcétera, ¿sí? Porque no son vehículos propiedad de la universidad, ¿sí? Son vehículos usados por la comunidad académica, ¿no? Pero no son propiedad de la universidad, entonces ahí habría una discrepancia. Nosotros lo damos en alcance 1 para ser consistentes con sede de Bogotá. Pero si vos me preguntas como opinión personal, yo todo lo movería al alcance 3 y dejaría solo en alcance 1 vehículos propiedad de la universidad y ya fuentes estacionarias propiedad de la universidad. Ok, Carlos. No, esas eran las preguntas y nuevamente pues agradecerte y también pues felicitarte por la buena presentación que diste. Gracias. Listo, continuamos entonces con unas preguntas de Facebook. Profe, pregunta Wilson desde el chat. En el caso de otros servicios públicos, como por ejemplo el uso de agua, en general los servicios públicos, teléfono, ¿cómo se pueden tener en cuenta en su medición? Ya, por ejemplo, en el caso de agua, digamos que en las metodologías consultadas, la huella de carbono asociada al consumo de agua está asociada al tratamiento de esos residuos, ¿cierto? Tratamiento del agua que se dispone posterior al consumo de un residuo líquido que sale, ¿cierto? Y asociado a ese habrá, si hay un sistema de tratamiento, hay unas emisiones o factores de emisión propios del tipo de tecnología del sistema de tratamiento que se utiliza. Digamos, en Manizales no hay sistemas de tratamiento, el agua va directamente a las fuentes superficiales. Y en ese caso, pues, la estimación tendría que ser distinta, ¿no? Asociada, digamos, a la degradación de esa agua y hay que determinar en qué condiciones está el agua para poder hacer un estimado de la degradación, no propiamente en un sistema de tratamiento. Eso como tal en términos de huella de carbono, pero el consumo de agua sí se puede utilizar y sería muy importante para hacer un estimado de huella hídrica, que es otro de los componentes de responsabilidad ambiental enormes, ¿no? Estimar la huella hídrica. Y acá el profe Freddy es experto en ese tema, si quiera ya complementar, pero el consumo de agua es supremamente importante y por eso lo dejamos ahí, no propiamente hizo parte del estimado de huella de carbono, pero sí puede ser en un futuro parte fundamental para estimar la huella hídrica de la sede o de las sedes, ¿no? No solo la huella hídrica, incluso sumando la huella hídrica con la huella de carbono, pues la huella ambiental y otras tantas cosas por los consumos de recursos tipo, por ejemplo, papel, que uno podría decir que definitivamente se disminuyó en la época de la pandemia y eventualmente en el volver otra vez a la normalidad, entre comillas, volvió y se levantó, pero pues con el tema de verdaderamente estos planes que se tienen de digitalización de la universidad van a volver a bajar. O sea, yo lo que quisiera decir es que todo este tipo de herramientas permitirían verdaderamente ver si las políticas de la universidad están funcionando o no, porque se están poniendo paneles solares, me encanta,
pero ¿qué tanto estamos produciendo en energía? Se está haciendo reuso de aguas lluvias, venga, y eso está teniendo efecto en, por ejemplo, en la baja en el valor de las facturas. Eso sería una muy buenísima pregunta. Sabemos, por ejemplo, que en Manizales son los vehículos los que gastan tanto combustible y generan esa mayor huella. Ah, bueno, eso permitiría apoyar la compra de un bus eléctrico y cambiar las bombillas por tipo LED. O sea, es simple y llanamente un sistema de gestión ambiental, justamente que funcione con datos científicamente bien medidos, no simple y llanamente a punta de papelitos, llamémoslo así, sistema mejor gestión. Sino verdaderamente con investigación. O sea, si verdaderamente el sistema de gestión ambiental está teniendo el efecto que debe tener y no simplemente llenando formatos. Muchas gracias, profe. Interesante. Hay que sentarnos a hablar más sobre el tema. Continuamos con la otra pregunta que nos hace Cristian Otálora. Dice, ¿podría ponerse, por ejemplo, que con el know-how que ya tiene la universidad pueda ofrecer servicios de consultoría enfocados en dar soporte para la estimación de huella de carbono en producción o para proyectos de ingeniería? Sí, totalmente, totalmente. Todos los ejercicios sirven para adquirir una experiencia y conocimiento en las metodologías de cálculo y en las técnicas, ¿no? Y hoy en día, digamos que la estimación de huella de carbono se ha vuelto una especie de, no lo llamemos moda, sino una especie de ejercicio necesario para toda la parte ambiental de procesos industriales, de entidades no necesariamente públicas, cualquier tipo de industria privada, pública, está en esta tarea de estimaciones de huella, de análisis de sus emisiones en términos de carbono, ¿sí? Como les digo, se ha vuelto una moda hablar de la carbono neutralidad, que pues lo dejo ahí también como, entre comillas, si es posible llegar a la carbono neutralidad, ¿no? Pero todo esto pues ha generado un boom de que cualquier institución está metida en el cuento de reportar sus emisiones de huella de carbono, y ahí es donde, si se adquiere una experiencia buena, la universidad perfectamente puede dar soporte o hacer convenios para estimaciones en otras instituciones, ¿no? Digamos, la metodología de huella de carbono corporativa aplica indistintamente la institución, ¿cierto? No tiene que ser un proceso específico, simplemente uno ya, según las particularidades del proceso, ajusta la metodología y usa una información de factores de emisión y actividad específica, ¿no? Pero digamos que es aplicable a otros sectores totalmente. Sí, incluso a nivel comunitario, ¿no? Huella de carbono comunitaria, tener huella de carbono en la ciudad, y a nivel país, incluso todo ese conocimiento base sirve para eso. Entonces, es perfectamente válido. Perfecto. Continuamos con la siguiente pregunta. Álvaro Díaz Castro dice, ¿cómo se compensa lo estimado para ser neutro? ¿Me repites, por favor, cómo? ¿Cómo se compensa lo emitido para ser neutro? Bueno, o sea, Eso quedó muy de la mano lo que acabas de decir. sí, esa pregunta ahí es más profunda, no es decir, hay una única solución, pueden haber múltiples soluciones según las características, las particularidades propias de la región donde uno estima, ¿no? Y qué puede hacer uno para tener posiblemente un sector que no emita, sino que absorba, ¿sí? Ahí ya el análisis pues, es un poco más amplio. Por ejemplo, en la sede nos hace falta, aquí está el profe Freddy, hacer un estimado asociado a los usos del suelo, ¿sí? Digamos, zonas boscosas,
¿sí? Que pueden estar actuando como sumideros de carbono, ¿sí? ¿Qué Ay, disponibilidades sí, tienen? porque, qué pena, Carlos Mario, Sí, somos de nuevo la sede única que no tiene, la única sede que no tiene esa inventario de flora y de fauna. Y que si juntamos todos los inventarios de flora y de fauna de todas las sedes, pues podríamos hacer el cálculo de cuánto estamos ahí haciendo de sumidero versus la emisión. exacto. Entonces, hace falta mucho trabajo, ¿sí? Para poder dar una respuesta concreta a esa pregunta, ¿no? Pero partimos de esa misma base. ¿Cómo estamos? ¿Sí? La necesidad inicial es saber en qué estado estamos para poder implementar una medida, ¿sí? Para no ir así a lo loco implementando medidas que finalmente no voy a tener ni siquiera cómo evaluar si el desempeño de esa medida es bueno o no. Entonces, lo primero es tener una base sólida, tanto de emisiones como de absorciones y demás, y ya ahí implementar medidas. Nosotros, por ejemplo, en este proyecto no nos atrevimos a implementar ninguna medida porque igual sigue faltando bastante para, para tener, digamos, una base que nos permita eso, implementarla, pero ya, digamos, hay un avance muy importante y que, pues, nuevamente el mensaje, esto hay que continuarlo, si se queda ahí, pues, pasaremos de dar un cálculo y ya. Sí, señor. Aquí hay otra pregunta muy pertinente a lo que a la intervención del profe Freddy. Dice, nos pregunta May Bedoya, ¿han pensado en realizar también estimación de captura de carbono, como por ejemplo de la vegetación de las zonas verdes para hacer un balance? Sí, sí, eso está ahí como uno de los pendientes, como lo mencionaba el profe Freddy, ¿no? Ese es uno de los pendientes importantes, ya mirarlo desde el punto de vista de zonas que actúan como sumideros de carbono también. Sebastián, tienes la palabra. Gracias nuevamente. No, pues también para comentarles nuevamente y recordarles que pues, desde la coordinación estamos elaborando esa herramienta donde la idea es incluir o tratar de mapear todas esas emisiones y absorciones que hay en todas las sedes, incluyendo toda la parte de ganadería, agricultura, usos y cambios de uso de la tierra para tema de absorciones. Y pues como ya Frey lo dijo, pues la sede de Manizales no tiene ese inventario forestal, pero pues ya las demás sedes que tienen gran cobertura vegetal sí lo están manejando y la idea es poder mapear todo eso en la herramienta de cálculo de huella de carbono que pues estamos creando y la idea es lanzarla a diciembre de este año. Listo. Continuamos entonces con las preguntas. Ricardo Santiago nos pregunta qué actividades se están o se pueden realizar en la sede de Manizales para disminuir la huella de carbono y cómo podría la comunidad universitaria vincularse a estas actividades realizadas por el Sistema de Gestión Ambiental. Bueno, no sé si de pronto yo doy respuesta a esta, profe. Nosotros, Sí, como claro. decía Sebastián, empezamos este año ya a tomar medidas para hacer ese inventario forestal. Estamos mirando si lo podemos hacer en compañía o utilizando pues, los servicios de los estudiantes de corresponsabilidad para realizar alguna de las actividades de medición, tomar coordenadas, tomar fotos. Entonces creería que de esa forma de pronto en la comunidad universitaria nos puede colaborar. Tenemos otra pregunta, Iván Darío Castrillón. Solo se calculó la huella, pero no se hizo estimo la captura de carbono por parte de la universidad. Solo se calculó la huella, pero no se hizo estimo la captura de carbono por parte de la universidad. Pues está un poco confusa, pero no, la respuesta es que no, en ese ejercicio que les comenté no hay una estimación de captura, ¿sí? Hace falta el inventario forestal, no va a poder llegar a eso, ¿sí? Que se quedó ahí pendiente. Listo. Otra, Mayra Alejandra Bedoya. ¿Cuánto costó el proyecto para realizar este cálculo de huella de carbono? Para saber también cuánto esfuerzo económico se debe hacer en otras sedes.
Eso también se los dejo a usted. Entonces el profe Freddy. Bueno, creo que el profe no está en el momento. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, Juan Pablo, tenemos una última pregunta desde Facebook de parte de Sebastián Orozco Arango. Si soy una persona natural y tengo la estimación de mi huella, ¿hay alguna plataforma, empresa u organización que me dé herramientas o costos para compensar, mi propia huella? Pues la verdad no conozco alguna herramienta que entregue compensación, ¿no? Yo conozco herramientas para estimación de huella y que tienen algunas, digamos, algunas recomendaciones, ¿cierto? Para reducirla. Pero la verdad, en términos de compensación, no la conozco. No conozco alguna herramienta. No sé si Sebastián, que creo que trae el tema, conozca alguna. Yo la verdad que haga compensación, no conozco. No, también concuerdo con Carlos Mario. Conozco herramientas que permiten calcular la huella de carbono, pero el tema de compensación no. Lo que sí sé es que, pues, en función de lo que uno pues, esté generando en esas emisiones de huella de carbono, pues ya sigue el tema como de mitigación o yo qué puedo hacer para reducir mi huella de carbono. Hasta ahí es lo que sé, pero en tema, como dice Carlos, tampoco conozco. Listo, bueno, si no hay más preguntas, entonces agradecemos al profe Carlos Mario y terminamos invitándolos para nuestra próxima charla, la cual se va a llevar a cabo el día jueves 27 de julio, desde las 3:30 de la tarde, y hablaremos de agua y saneamiento, específicamente de la planta de tratamiento de aguas residuales, la Petar Los Cámbulos, que va a estar a cargo del ingeniero Leonardo Fabio Arbeláez Patiño, de la empresa Aguas de Manizales. Profe, muchísimas gracias, muchas gracias a todos por estar acá y veo una manito levantada, Laura. Sí, buenos días, gracias. La pregunta es ¿cuántos profesionales tuvo el proyecto y cuánto se demoró en la ejecución del proyecto? Para calcular pues como todo lo que nos expuso el profe, pues el estudiante también. ¿Aló? Sí, ¿Sí profe. Sí. El proyecto de la medición del Manizales. Sí, señor. Pues yo recuerdo que el contrato fue solamente a Carlos Mario y creo que tú tenías un estudiante auxiliar, ¿no? No recuerdo, Carlos Mario, si Sí, tuvo un hay un estudiante estudiante auxiliar. auxiliar, pero igual, digamos, en términos de equipo, ahí estuvo el sistema de gestión, estuvo Juan Sí, Pablo. claro. El sistema de gestión ambiental, o sea, lo que éramos en ese caso, Jimena, Juan Pablo, Enedi y yo, los cuatro. Y pues de la universidad una cantidad de gente, porque eso tocó poner a voltear a la gente que guarda que paga las facturas, que guarda y refunde las facturas dentro de las carpetas de archivo y todo ese tipo de cosas. Pero como contratistas del proyecto estuvo Carlos Mario, un estudiante auxiliar. De resto, todos, llamémoslo así, funcionarios tanto del sistema como de la misma universidad. Ah, ok, fue también un trabajo colaborativo con la sede. Sí, total. O sea, eso definitivamente. O sea, la factura llega a la oficina de cuentas por pagar y allá había una chica, Catherine, que simplemente las pagaba, pero luego nos tocó cuadrar con ella, venga, no las, como quien dice, no las refundan de una vez, sino venga, miremoslas, estudiémoslas, copiemos los datos. Jimena, que tocó ir a chupar polvo dentro de cajas de archivo, a tomarles fotografías, porque ni eso podían sacar esos archivos de allá, porque eso lo cuidan mucho.
tomarle foto y luego transcribir en esas hojas de Excel. O sea, eso fue todo un trabajo del equipo del Sistema de Gestión Ambiental, pero que tocó con gente de la sede, de los de, ¿cómo es que se llama? De la ODFS, de los de mantenimiento, muchísimo, de los de... Ay, ¿qué más? De los de la parte de la dirección administrativa, de los del tema de archivo, o sea, eso fue todo un revoleo. Listo, muchas gracias. Vale. Bueno, y quiero aclarar ahí que los datos se siguen recolectando, profe. Sí, Toda la sí, no, eso información lo sé. Vamos recolectándola para que en el momento que se necesite. Exacto, ahí eso la tenemos. gracias a Dios lo sé, eso lo sé y fue madre. Sería peor que no estuviera haciéndose, no, es genial. Pero el asunto es que se vayan pudiendo meter en la plataforma, en el sistema, en el, no sé, para poder. Porque es que si no, no nos ganamos nada. Incluso yo diría que deberíamos poder meter esos datos de una vez en la plataforma, no en el Excelcito, porque pues nos estamos ahorrando un paso. ¿Sí me hago entender? Claro que sí, profe. Muy pertinente lo que nos estaba contando ahorita de volver con el tema e Sí, invertir. por eso yo estaba insistiéndole al vicerrector, al director del IDEA y a todos los demás. Me pongo cansino, yo lo sé, allá en la sede, porque es que me da tristeza que esas cosas queden ahí como tiempo perdido. Esos esfuerzos queden ahí en vano. Sí, profe, no, tiene toda la razón. Bueno, nuevamente agradezco a todos por estar acá, por asistir y nuevamente los invito a nuestra próxima charla del 27. Muchísimas gracias. No sé si del nivel nacional tienen algo para decir. Muchas gracias, Juan Pablo. No, señor. Muchas gracias a todos los participantes y gracias por asistir a esta charla. Los esperamos entonces. Que tengan muy buen día. Gracias, profesor Carlos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, Carlos Mario. Gracias, Juan Pablo. Hasta luego. Sería buenísimo esa invitación del apretar. Pero es que cuando eso ya todavía no tenemos estudiantes. Porque eso les interesa a los míos de saneamiento. Pero bueno, listo. Hagámosla extensiva, y se profe. puede quedar grabada mejor porque yo luego se las muestro. Claro que sí, profe. Va a estar también transmitiéndose por Facebook. Van a quedar alojadas en YouTube y pues vamos a tener la grabación aquí desde Google Meet. Sí, porque se las muestro a los estudiantes míos que les enseño esas cosas de aguas residuales. Gracias. Muchas gracias, profe. Vale, chao, Que esté chao. muy bien, chao. Vale.